Muy buenas noches a toda la comunidad educativa de la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle, el cual es considerado el primer claustro educativo público del departamento del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda y este video está especialmente dirigido a los estudiantes de grado noveno para su curso de física. El tema a tratar es el análisis cinemático cuando hay combinación de los dos modelamientos. El modelamiento denominado movimiento rectilíneo uniforme, MRU, cuya base es la velocidad constante, y el modelamiento denominado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya base es que la aceleración permanezca constante. Recordemos que la velocidad se define como la relación existente entre el desplazamiento y el tiempo empleado o tiempo transcurrido para que ocurra dicho desplazamiento. Y la aceleración se define como la tasa de cambio de la velocidad, es decir, la relación entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido para que ocurra dicho cambio. Por eso, para hacer un análisis cinemático se deben tener en cuenta las variables que están resaltadas en la parte superior de la gráfica. El tiempo transcurrido, la posición, el desplazamiento, la velocidad, el cambio de velocidad y la aceleración. Para hacer este análisis nos han entregado entonces una gráfica de velocidad versus tiempo. Eso significa entonces que en la gráfica tenemos en la parte vertical la velocidad y en la parte horizontal el tiempo. Y viendo la gráfica distinguimos que hay elementos en la parte positiva y hay elementos en la parte negativa. ¿Cómo los hemos de interpretar? En la parte positiva, cuando tenemos datos de velocidad, en la parte positiva lo que significa es que una vez se ha definido en la trayectoria rectilínea sobre la cual se está modelando el movimiento del cuerpo, que hay una dirección y un sentido ya positivo, entonces todos los movimientos que ocurran mientras se está desplazando en el sentido positivo corresponden a la parte positiva de la gráfica de velocidad contra tiempo. Y la parte negativa corresponderá a cuando el cuerpo se está moviendo en el sentido contrario. Si vemos, ya concentrando en detalle a la gráfica, distinguimos un punto A como el punto de inicio de la gráfica, donde el tiempo es 0, y llegamos hasta el punto I. Ahí, en esa parte, voy a remarcarla, en toda esta zona, tenemos que el movimiento del cuerpo se ha realizado en la zona positiva, es decir, moviéndose en el sentido positivo de la dirección que se haya determinado. Desde el punto I en adelante, observamos que hay puntos de mediciones en el lado negativo de la gráfica, lo que significa entonces que para ese momento el cuerpo se está moviendo en el sentido negativo. Podríamos asumir que si la trayectoria de movimiento fuera un eje X, entonces lo positivo significaría que el cuerpo se va moviendo hacia la derecha, mientras en la parte negativa es que el cuerpo se va moviendo hacia la izquierda. Vemos que después del punto P vuelve a haber mediciones en la parte positiva de la gráfica, lo que significa que el cuerpo primero se movió hacia la derecha, después del punto I se movió hacia la izquierda y después del punto P se volvió a mover hacia la derecha. Bueno, teniendo ya esas generalidades revisadas, procedamos a ver en detalle la gráfica para hacer una correcta descripción del movimiento. Entonces miramos que el tiempo nos indica en la gráfica que el tiempo viene dado en minutos. ¿Cuánto tiempo? Cada casilla
representa 2 minutos. Entonces estamos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 36. O sea que este movimiento se realiza durante 36 minutos, el análisis que vamos a hacer. Y la velocidad viene dado en unidades de metros sobre segundo, metros por cada segundo, teniendo un máximo en el sentido positivo hasta de 17 metros por segundo y en el sentido negativo teniendo un máximo de 11 metros por segundo. El 17 positivo lo tenemos acá y el 11 en el sentido negativo lo tenemos acá. Bueno, entonces procedemos a hacer la lectura de la gráfica. Cada casilla del tiempo corresponde, como les he dicho, de a 2 minutos. Entonces, si vemos la gráfica en el punto A, ¿qué va a significar ese valor 11 que hay allí? Significa que el cuerpo inicialmente le hemos determinado que su velocidad es 11 metros por segundo moviéndose en el sentido positivo. Y cuando llega al punto B, que han pasado ya 2 minutos, sigue teniendo esa misma velocidad. Y dado que los puntos están unidos a través de una línea horizontal, entonces lo que podremos decir es que allí la velocidad permaneció constante durante todos los 2 minutos. Y eso conlleva entonces a que esa parte la hemos de modelar como movimiento rectilíneo uniforme. Y la base de análisis del movimiento rectilíneo uniforme es una formulación que nos dice que el desplazamiento es igual a la multiplicación de la velocidad por el tiempo transcurrido. Cuando ya pasamos del punto B es decir, desde el punto 2 en adelante, desde el punto tiempo igual a 2 hasta el punto tiempo igual a 4, que coincide con el punto C, lo que registramos es un aumento de la velocidad. Ese aumento de la velocidad, ¿quién lo causó? El que se hubiese aplicado una aceleración sobre el cuerpo. Pero ¿quién es el causante de una aceleración? La aplicación de una fuerza. Ahí es donde el tema de cinemática se combina con la dinámica. Pero esa relación la exploraremos en detalle posteriormente. Pero tengamos en cuenta que siempre el causante de que haya una aceleración es la presencia de una fuerza, y que haya una aceleración que trae consigo, que trae como consecuencia que haya un cambio en la velocidad. Para este caso, el cambio en la velocidad implicó un aumento de la misma, para ir desde 11 hasta 14. Es decir, que la velocidad aumentó 3 metros por segundo desde el minuto 2 hasta el minuto 4. Cuando ya miramos del minuto 4 al minuto 6, es decir, el movimiento que se ve en gráfica desde el punto C hasta el punto D, observamos que hay la misma tasa de cambio, es decir, 3 unidades de velocidad por cada 2 minutos, porque la velocidad aumenta desde 14 hasta 17 en los mismos 2 minutos. Eso me lleva entonces a que usted pueda observar que desde el punto B hasta el punto D hay una única línea que conecta esos 3 puntos, A, B, C y D. ¿Y eso por qué una única línea sin cambiar de inclinación? Porque allí estamos viendo un proceso de aceleración constante, porque siendo la aceleración la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pues entonces está cambiando de a 3 unidades de velocidad por cada 2 minutos. Y si lo vemos de B a D, entonces está cambiando de a 6 unidades de velocidad por cada 4 minutos. Si hacemos la división entre 3 y 2 o 6 y 4, nos termina dando el mismo valor, 1.5. Entonces, esa división lo que nos mostraría es la aceleración. Después del punto D, observamos de que hay una estabilización de la velocidad durante 2 minutos, y eso está descrito entre los puntos D y E, donde
en ambos puntos registramos una velocidad de 17 metros por segundo, lo que implica que como están unidos por una línea horizontal, allí vamos a volver a utilizar el movimiento rectilíneo uniforme, mientras de B a C y de C a D vamos a utilizar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que lleva a que su análisis del desplazamiento implique el uso de esta formulación que tenemos aquí encerrada, que dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más el resultado de la multiplicación de una fracción que es un medio por el valor de la aceleración y por el valor del cuadrado del tiempo transcurrido. Ahora lo miraremos en detalle cómo dan esos cálculos. Entonces, una vez en el punto E, que corresponde al tiempo igual a 8, entre el tiempo igual a 8 y el tiempo igual a 10 que observamos en la gráfica, una caída, diría algunos. En este caso, pues si uno dice como caída es porque esté asociándolo a un movimiento vertical. Y en el movimiento vertical hay unas ciertas reglas que veremos posteriormente. Aquí estamos diciendo que el movimiento es horizontal, entonces lo que diríamos es que el cuerpo disminuye su velocidad. No es que se devuelva, no, disminuye su velocidad a pesar de que se sigue moviendo en el sentido positivo porque los puntos están en el lado positivo de la gráfica. Y miremos que esa disminución lleva a que la velocidad pase desde 17 metros por segundo a 6 metros por segundo. Una disminución de 11 metros por segundo. Una disminución bastante drástica. Una vez tenemos esa disminución de que baja hasta 6, durante 2 minutos el cuerpo va a mantener su velocidad constante en ese 6 metros por segundo y en los siguientes 2 minutos, o sea, del minuto 12 al minuto 14, el cuerpo va a experimentar otro frenado, no tan drástico como el primero que acaba de ocurrir, pero que va a llevar a que su velocidad disminuya desde 6 hasta 1 metro por segundo. Y de allí, cuando haya rebajado de 1 metro hasta 1 metro por segundo, va en el punto I a llegar a velocidad cero. Es decir, que en el punto I, es decir, en el tiempo igual a 16 minutos, el cuerpo va a frenar completamente. Del punto I en adelante, lo que observamos es que ya hay un desarrollo de puntos en la zona negativa de la gráfica. Y que estemos en la zona negativa de la gráfica significa que el cuerpo se detuvo y se devolvió. O sea que podríamos decir que el cuerpo se movió en este sentido desde que arrancó de A hasta que llegó al punto I. Y del punto I en adelante se empieza a mover en el sentido contrario. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos al punto P. Entonces, yendo del punto I al punto P, ¿qué observamos? De I a J se puede ver que el cuerpo empieza a acelerar para aumentar su velocidad, pero coincide que la línea que une a H con I tiene la misma inclinación que la que une a I con J. ¿Y eso qué me va a significar? Que de la misma forma en que el cuerpo fue perdiendo velocidades de 1 metro por segundo hasta 0 en el movimiento entre el punto H y el punto I, de esa misma forma el cuerpo va a ganar velocidad moviéndose en el sentido contrario entre el punto I y el instante de tiempo o punto J. Por eso están unidos por la misma línea, aunque la línea de H a I significa un frenado y la línea de I a J significa un aumento de la velocidad, dado de que el cuerpo estaba quieto y para poderlo mover necesariamente hay que aumentar la velocidad. De J a K vemos un aumento muy drástico de la velocidad, pasa desde 1 hasta valor 9, de K a L en los siguientes 2 minutos va a haber también un aumento de velocidad desde 9 hasta 11, pero miren que es un aumento que no es tan drástico como el primero, como el de J a K, porque en el de J a K en 2 minutos sube 8 puntos de velocidad, mientras en el de K a L en los mismos 2 minutos
el cuerpo apenas aumenta 2 puntos de velocidad. Por eso observamos que la gráfica de K a L trata de irse aplanando con respecto a la que va de J a K. De L a M lo que vemos es que una vez llega a la velocidad 11, moviéndose en el sentido negativo, estabiliza esa velocidad durante 2 minutos y llega al punto M. Y una vez en el punto M, que corresponde al valor de 24 en cuanto al tiempo que hasta ahora llevamos de análisis, entonces se viene una drástica reducción de velocidad, un frenado. Y ese frenado es la trayectoria que vemos desde M hasta N. La velocidad baja desde 11 hasta 3. O sea que tenemos un salto drástico como el que se pudo ver desde E hasta F. Desde M a N baja desde 11 hasta 3. Entre N y O lo que observamos es que durante los 2 siguientes minutos el cuerpo mantuvo estable la velocidad y por último de O a P lo que narra es que el cuerpo disminuyó su velocidad desde 3 hasta 0 y paró. Una vez para en el punto P, vuelve a cambiar de sentido y vuelve a moverse en el sentido que hemos considerado como positivo desde un comienzo. Y allí va a moverse de P. Observemos que la línea que une al punto O con P, con Q y con R es la misma línea. Pero de O a P narra un frenado cuando el cuerpo se está moviendo en el sentido negativo, mientras que de P a Q es que el cuerpo frenó completamente, se detuvo, volvió a cambiar de sentido, volvió a retomar el sentido positivo y empezó a acelerar. Empezó a acelerar de la misma forma, con la misma cambio frente al tiempo, en lo que ocurrió en el frenado que hizo desde O hasta P. Y mantiene esa misma tasa de cambio de la velocidad cuando va de Q a R. Cuando llega a la velocidad en el punto R, que es llegar a la misma velocidad que tuvo en su momento cuando estuvo en el tránsito entre el punto F y el punto G, lo que no significa que el punto F y el punto G se estén en el mismo lugar geográfico que el punto R, porque esto no es un gráfico de posición, es un gráfico que narra velocidades. Después de allí, de estar en el punto R, en los siguientes 2 minutos, es decir, del minuto 34 al minuto 36, vemos una disminución de la velocidad desde 6 hasta 1, pero moviéndose en el sentido positivo. Una vez se han sacado estos datos y se le ha dado esta lectura a la gráfica, procedemos a realizar la consignación de todos los datos en una tabla que me da una mejor visualización. Entonces, esa tabla la veremos en la siguiente parte. Agradezco hasta ahora la atención prestada.